Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la buena noticia del juicio. Leemos para memorizar Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice la palabra de Dios: decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios mismo es el juez de toda la tierra. Dios habla del juicio y lo aplicará. O como escribió Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 12. Tenemos que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios, el Dios que conoce las cosas más profundas, el Dios que traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. Sin embargo, en última instancia, el juicio revela la bondad y la gracia de Dios, y que Él es justo y misericordioso en su forma de tratar con los salvos y hasta con los perdidos. La importancia de la hora del juicio. El libro de Apocalipsis se centra en la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Dios quiere traerle paz y vida eterna y duradera a sus hijos. Lucifer, un ángel rebelde, desafió la justicia, la equidad y la sabiduría de Dios. Afirmó que Dios era injusto en la forma en que administraba el universo. El juicio final del Apocalipsis está en el centro mismo de este conflicto sobre el carácter de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio y el juicio, ambas partes del mensaje del primer ángel, están inseparablemente entrelazadas. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. De hecho, como veremos, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. No cabe duda de que parte del contenido del Evangelio es el anuncio del juicio. Durante este juicio, los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano. El juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. Dice algo acerca de su amor y su ley. Habla de su gracia para salvar y de su poder para librar. El juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. En el gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, en el juicio Dios revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos y guiarnos a la cruz. Los registros infinitos, minuciosos, exactos y detallados del cielo se abrirán, tal como lo dice Daniel capítulo 7, versículo 10. Somos tan preciosos para Dios que todo el universo se detiene a considerar las decisiones que tomaremos a la luz del llamado del Espíritu Santo y la rendición que Cristo nos ofrece tan libremente en la cruz del Calvario. Misericordia y el juicio de Dios. La cruz y el juicio revelan que Dios es justo y también misericordioso. La transgresión de la ley exige la muerte del pecador. La justicia declara: la paga del pecado es la muerte. La misericordia responde: el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la ley de Dios pudiera haberse cambiado o abolido, o abolirse, habría sido totalmente innecesario que Jesús muriera. La muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley, y la ley es la base del juicio. Leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Las obras revelan nuestras decisiones y nuestra lealtad a Dios. Según Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: por gracia han sido salvados por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos cambia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestras buenas obras, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan, pero testifican que nuestra fe es auténtica. El juicio final de Dios quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad,
y penetra hasta el fondo de nuestro ser. Al describir nuestra posición delante de Dios en el juicio, el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen. Pero aunque debamos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y también nuestra redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede representarnos de una intercesión eficaz en nuestro favor ante el Padre del universo. Él puede hacer acallar al acusador con argumentos que se basan no en nuestros méritos, sino en sus propios méritos. Una escena magnífica. Los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis son complementarios. Es como decir Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 2. Y nos señalan los acontecimientos que se desarrollarán en los últimos días de la historia de la humanidad. El libro de Apocalipsis anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado. El libro de Daniel revela cuándo comenzó el juicio. Las naciones surgen y caen. Los poderes perseguidores oprimen al pueblo de Dios. Después de describir a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, la desintegración del Imperio Romano y la persecución de la Iglesia durante los 1260 años descritos en el libro de Daniel, en Daniel 7:25, Dios llama la atención de Daniel a un glorioso acontecimiento celestial que pondrá todas las cosas en sitio. La atención del profeta se dirige desde el surgimiento y la caída de las naciones y los poderes opresivos de la tierra hasta el trono del universo y el juicio final de Dios, cuando Él corregirá todo mal y establecerá su reino eterno de justicia. Dios llevó a Daniel en visión profética desde el caos y el conflicto de la tierra hasta la gloriosa del santuario celestial y el trono de la corte suprema del universo, donde Cristo, el gobernante legítimo de este mundo, recibiría del Padre el reino que era legítimamente suyo. ¿Qué vio Daniel en Daniel capítulo 7? Leamos en los versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía, y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. El destino de toda la humanidad se decide en el tribunal celestial. El derecho prevalece, la verdad triunfa, la justicia reina. Esta es una de las escenas más asombrosas, maravillosas y espectaculares de toda la Escritura. Y lo bueno es que termina muy bien para el pueblo fiel de Dios, revestido de la justicia de Cristo. Jesús se acerca a su Padre Celestial en presencia de todo el universo. Los seres celestiales se aglomeran alrededor del trono de Dios. Todo el universo de seres no caídos se asombra de esta escena del juicio. El largo conflicto que se ha librado durante milenios pronto habrá terminado. La batalla por el trono del universo está completamente resuelta. Daniel tenía razón acerca de los imperios que surgieron y cayeron, tal como estaba predicho. Hay que confiar en la palabra de Dios sobre lo que dice con respecto al reino final, un reino eterno que nunca pasará. Un vistazo al cielo. En Apocalipsis capítulo 4, Juan contempla una puerta abierta en el cielo y recibe esta invitación: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Jesús invitó al apóstol a mirar a través de la puerta abierta del santuario celestial para observar escenas eternas del gran conflicto entre el bien y el mal. Nosotros también podemos mirar con Juan a través de esa puerta abierta
y recibir un vistazo del plan eterno de salvación. Somos testigos de asuntos que se están decidiendo en la corte celestial. Ante nuestros ojos se desarrollan cuestiones fundamentales en el gran conflicto entre el bien y el mal. Leamos el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios: al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oros en sus cabezas. Esta es obviamente una escena del trono. Dios el Padre se sienta en su trono, rodeado de seres celestiales. Hay truenos y relámpagos que simbolizan los juicios de Dios. También notamos en Apocalipsis capítulo 4 versículo 4 que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? En el antiguo Israel había 24 divisiones en el sacerdocio levítico. Estos sacerdotes representan al pueblo ante Dios. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, el apóstol declara que los creyentes del Nuevo Testamento son un linaje elegido, real sacerdocio. Estos 24 ancianos podrían tal vez representar a todos los redimidos que un día se regocijaron alrededor del trono de Dios, o tal vez representan a los que resucitaron en la resurrección de Cristo y que ascendieron al cielo con Él. De todos modos, estas son buenas noticias. Algunos de los redimidos de la tierra rodean el trono de Dios. Ellos enfrentaron tentaciones tal como nosotros las enfrentamos. Por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, ellos vencieron. Están vestidos de blanco, lo que simboliza la justicia de Cristo, que cubre y limpia sus pecados. Tienen una corona de oro en su cabeza, que representa que son victoriosos en la batalla contra el mal y que son parte del linaje real y celestial de creyentes llenos de fe. Vemos que hay un trono en el cielo donde está Dios sentado. Hay seres celestiales alrededor de Él, y pronto todo el cielo comienza a cantar y dictan alabanzas. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria y honra, poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Jesús es digno. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 al 3, una vez más vemos un trono. Se menciona un libro escrito en ambos lados. Está sellado con el sello divino y nadie del cielo ni de la tierra puede abrir el libro. Los seres celestiales tiemblan. El asunto es grave. Ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final de la tierra. Juan llora porque nadie puede abrir el libro. Entonces uno de los ancianos, uno de los redimidos de la tierra, pronuncia palabras de aliento para el corazón de Juan. Jesús, el Cordero de Dios, es digno de abrir el libro. Juan contempla la respuesta final al problema del pecado en Apocalipsis. Aquí el anciano profeta contempla la única manera en que alguien puede recibir aprobación en el juicio final en el trono de Dios. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Entonces vi de pie a un cordero como si hubiese sido inmolado. Leamos Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 12. Dice la palabra de Dios: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar al poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús, el Cordero de Dios, que ha sacrificado su vida por la salvación de toda la humanidad, toma el libro del juicio y lo abre. Todo el cielo estalla
en alabanza resonante. La victoria sobre las tentaciones de Satanás, la muerte en la cruz del Calvario, la resurrección y el ministerio, sumo sacerdotal, ofrece salvación para todos los que eligen por fe responder a su gracia. El juicio es una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios. Habla del fin del reino del pecado y la liberación del pueblo de Dios. ¿Hay algo que sea más alentador? Jesús nos representa en el juicio. Su vida perfecta y recta nos cubre. Su justicia obra delante de nosotros para renovarnos. Su gracia nos perdona, nos transforma y nos faculta para llevar una vida piadosa. No necesitamos temer. Jesús nos representa en el juicio y derrota a los poderes del mal. El juicio se pronuncia en favor del pueblo de Dios. El propósito del juicio no es destruir los malos que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. Así que acude a Cristo y Él te salvará. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.